Continuamos en 8 Magazine Salamanca, en este viernes, día 15 de enero, ya alcanzamos los primeros 15 días, ya se dan por finalizados de este año 2016 y parecía mentira, parecía que acabábamos de comenzar. Bueno, como a muchos seguramente se les esté haciendo un poquito cuesta arriba esa lista de buenos propósitos, vamos a facilitarles el trabajo. Siempre nos proponemos también, entre otras cosas, leer más, enriquecernos más, adquirir más cultura en el nuevo año. Y para ello, hoy tenemos con nosotros esta noche a un invitado muy especial que viene a presentar su obra, una de esas novelas que enganchan, y enganchan además de verdad, y lo decimos con conocimiento de causa. Es salmantino, de Robliza de Cojos, y se llama Lorenzo Amable de Mendoza. Muy buenas noches. Buenas noches. Y hoy estás aquí, Lorenzo, para presentarnos El Sendero de los Dioses, el regreso. Aquí lo tenemos. Cuéntanos un poquito cómo podemos definir esta obra así en primeras pinceladas. Bueno, pues esta obra en principio estaba pensada para ser un estudio sobre el Triángulo de las Bermudas y las desapariciones que allí se producen. Y después, después de varios años de estudio, lo que hice fue envolverlo todo en una trama para, digamos, ampliar un poco el abanico de posibles lectores. Entonces, sobre la base de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, he fabulado con una protagonista fundamental, que es una arqueóloga, y luego una serie de aventuras que tiene ella por allí a la hora de investigar ese fenómeno, digamos. Bueno, El Sendero de los Dioses se centra también en una desaparición en concreto. Sí, hay muchas desapariciones del Triángulo de las Bermudas y todas ellas, muchas de ellas sorprendentes, pero a mí me llamó la atención concretamente una que me encajaba además muy bien en lo que yo quería escribir, que es la de un phantom, un cazabombardero, que desapareció en septiembre del año 71 en extrañas circunstancias en el Océano Atlántico, cuando además estaba rodeado de otros aviones, es decir, que fue una desaparición que en 2 minutos estaban en la zona de la desaparición, con lo cual fue una desaparición hoy a día de hoy todavía sin esclarecer, como otras muchas que hay allí. ¿Por qué abordar esta temática, este Triángulo de las Bermudas? ¿Qué es lo que supone ya a nivel personal para ti como escritor? Bueno, pues te voy a decir una cosa, porque este libro tiene una evolución muy larga en el tiempo, porque a mí me ha gustado mucho siempre este tipo de misterios, desde la juventud, también la astronomía, me gusta mucho la astronomía. Y entonces, pues, trabajas sobre ello, estudias sobre ello, y un día decides, pues, escribir sobre ello. Y entonces lo que haces es aprovechar, pues, todos esos años en los cuales has estado, pues, investigando, estudiando, pues los aprovechas y cristalizan en esa obra. ¿Cuántos años han sido esos? Porque bueno, vemos pues parámetros de vuelo que nos incluyes también sí. retransmisiones de radio, muchos datos. Es una novela muy descriptiva. Sí, sí, es que, bueno, es una novela que es un poco de aventuras y de ciencia ficción. Y la ciencia ficción, pues, tiene tendencia a ser mucha ficción, como por ejemplo La Guerra de las Galaxias, o ser mucha ciencia, como es por ejemplo un libro precioso que se llama Contas de Carl Sagan, que es una de sus novelas, el divulgador científico. Entonces yo quería tender un poco hacia la mayor rigor científico posible, escapar de la especulación, escapar de la ficción, y entonces pues nada mejor que documentarse bien, coger todas las, como has dicho, las transmisiones de radio, informes oficiales de comisiones oficiales que están reflejados en la novela, y las teorías más dominantes en estos momentos sobre las posibles causas de esas desapariciones. Por ejemplo, ¿alguna de esas teorías en la que te bases para la hora de escribir la obra? Sí, lo que pasa es que las critico, porque es que de las teorías que hay al uso no hay ninguna que explique bien, digamos, todas las desapariciones, no hay ninguna teoría completa. Entonces, la que más está de moda ahora es una que se llama de los hidratos de metano, es decir, que en el lecho del océano, en la zona de las Bahamas y de las Islas Bermudas, hay abundantes yacimientos de metano. Entonces, esporádicamente surge una gran burbuja del lecho del mar que sube hacia la superficie y se traga a cualquier barco que esté navegando. Entonces, esa burbuja sigue subiendo por la atmósfera, y cualquier avión que sobrevuele en esos momentos por esa zona, pues vería como que se disminuye drásticamente la densidad del aire. Entonces, al disminuir la densidad del aire, el avión cae. Sin embargo, el altímetro, que funciona también a partir de la densidad del aire, le indica al piloto que está subiendo. Con lo cual, se unen dos factores catastróficos. Mientras que el avión cae, el piloto piensa que está subiendo, ¿no?
Entonces es una teoría que está ahora muy de moda, pero yo la critico en la novela, puesto que la teoría se basa en que es de noche o que el piloto no tiene referencias de la superficie del mar, ¿no? Sin embargo, si estudias detenidamente las desapariciones de aviones, te das cuenta de que la mayor parte de ellos volaban de día y en perfectas condiciones climáticas, o sea que no tiene mucho sentido. Es crítica de la novela, esa teoría. Bueno, vemos que este caso en el que se centra, ya hablando de estos casos misteriosos en el Triángulo de las Bermudas, es del año 71, pero si hacemos un poco memoria, si buscamos en ese archivo misterioso, vemos que no es algo precisamente de ese año, sino que es algo que viene de muy atrás. Empieza el año 50, con la desaparición más célebre del Triángulo de las Bermudas es el vuelo 19. 5 aviones torpederos Grumman, Avenger, desaparecen juntos cuando despegaron a hacer unas maniobras. Y después salió un avión Martin Mariner con 19 tripulantes en su busca y también desapareció, nunca volvieron. Y ahí es donde empieza un poco la leyenda del Triángulo de las Bermudas, con ese caso del vuelo 19 aún sin resolver. Y son muchos los aviones desaparecidos. Yo escojo ese porque es el que mejor me viene para construir la novela, ese caso concretamente. Y luego en los años 80 también siguen desapareciendo aviones de pasajeros, aviones comerciales. Ha sido mucha la gente que no ha vuelto de allí, del Triángulo. Es un caso que sigue de actualidad, pese a todo, porque escuchamos mucho eso sobre desapariciones en los años 70, los 80. Ahora que ya estamos en pleno siglo XXI, que comenzamos ya esta década, ¿también siguen desapareciendo aviones? Sí, siguen desapareciendo. El Triángulo de las Bermudas cobró fama en los años 70 con una obra que es el Triángulo de las Bermudas, que se titula así, de Charles Berlitz, que vendió pues, millones de ejemplares en todo el mundo, llegando a crear incluso una psicosis, porque había gente, cuando tenía que contratar un vuelo en una compañía aérea, preguntaban si iban a sobrevolar el Triángulo de las Bermudas, o sea que trascendió incluso hasta la opinión pública, ¿no? Luego parece que quedó un poco estancado, pero yo creo que siempre está de moda, siempre si te metes en círculos, digamos, más específicos sobre estos temas, siempre en programas de televisión, en programas de radio se está haciendo mención al Triángulo de las Bermudas. Siguen desapareciendo aviones. La Guardia Costera es muy comedida, la Guardia Costera norteamericana, dice que no notan nada especial, que, bueno, que son aguas muy difíciles, con muchos huracanes, pero realmente lo que importa no es el número de siniestros, que puede ser un poco equiparable a los que hay en otras partes del mundo. Lo importante es las circunstancias que envuelven a cada siniestro, a cada desaparición, que son que los compases se vuelven locos, las brújulas, que las transmisiones de radio fallan, que ven extrañas nieblas, en fin, digamos que se aparta un poco de lo que son la siniestralidad normal en otras partes del mundo. ¿No hay de momento ninguna teoría que justifique todos estos pequeños ¿Una teoría completa? No. Circunstancias? No, la única teoría completa que justifica eso es una teoría que está en la novela, que de forma casual descubrí yo, aficionado a la astronomía, hace ya muchos años, y es que todos los aviones, o gran parte de ellos, volaban hacia unas referencias concretas del espacio exterior, que es la constelación de Hidra y Centauro. Y más allá de esa constelación de Hidra y Centauro, que es a donde nos dirigimos, o sea, la Tierra y el sistema solar, y nuestra galaxia, la Vía Láctea, se dirigen hacia esas constelaciones, hacia la constelación de Centauro, y a su vez todo este grupo se dirige hacia un monstruo gravitacional que llaman el Gran Atractor. Fue descubierto por unos astrónomos orientales que se conocen con el nombre de los 7 samuráis, astrónomos, que descubrieron que en esa región del cielo nocturno, pues hay un gran monstruo gravitacional que se conoce como el Gran Atractor. Entonces eso está tirando con una enorme fuerza de la Vía Láctea, y entonces yo en la novela fabulo con que pudiera haber algún tipo de relación, porque es que los aviones desaparecen cuando tienen los pilotos en el parabrisas frente a ellos, tienen esas constelaciones, ese punto del espacio exterior. Y yo fabulo con que quizás nos estemos desplazando a tal velocidad que operen las leyes de la relatividad en algún momento determinado, y se produzca algún tipo de fenómeno electromagnético que no se justifica de ninguna otra manera. Lo que ocurre es que eso choca contra la ciencia, porque la física relativista exige que para que se produzca algún tipo de anomalías, pues tiene que ser la diferencia, o sea, no podemos, ¿cómo explicártelo? No puede haber digamos, dos objetos que viajan a la velocidad de la luz, tienen que desplazarse uno del otro
a esa velocidad. Y nosotros, en este caso la Tierra, pues vamos todos juntos, digamos, con lo cual no puede, choca contra la ciencia un poco. Pero después, leyendo a Carl Sagan y a otros autores norteamericanos que empiezan a hablar de los túneles de gusano, con los cuales, incluso lo demuestran científicamente, con los cuales se puede un poco, digamos, buscar las vueltas a esa teoría de la relatividad o cosas que todavía no se han visto, pues pudiera ser que hubiera algo de eso. A mí me llamó la atención la casualidad, la coincidencia, y por eso es con lo que construí esa novela. Además, llegas a la conclusión en la novela de que este Triángulo de las Bermudas puede ser una especie de túnel o pasadizo hacia otro momento temporal. Es lo que te decía, que es eso de los túneles de gusano, que refleja Carl Sagan en sus escritos y en sus libros, con los cuales te permiten, digamos, un poco burlar las limitaciones relativistas para aparecer en otro tiempo y en otro momento, en otro momento en el tiempo y en el espacio. Podría resultar de inspiración para tu novela también, entonces. Sí, no, es que está inspirada en eso. Lo que ocurre es que yo creo dos personajes, un personaje serio, digamos, que defiende una ciencia ortodoxa y que niega eso, y luego creo a Iván el Loco, que es un antiguo físico ruso, que se afincó en Cuba y que está jubilado, y que este hombre, pues, digamos que es que niega todas las teorías modernas de la relatividad, y él construye otras nuevas teorías científicas que se establecen ahí un poco fabulado, vamos, dentro de la novela. Lo cierto es que no hay ninguna explicación a día de hoy seria para el Triángulo de las Bermudas, sigue siendo un misterio. ¿La encontraremos algún día? Pues no lo sé, no lo sé. La gente investiga, si te conectas a internet o te metes en el mundillo así un poco de los misterios, te das cuenta como la gente, equipos de investigadores, pues salen con sus barcos, recrean las condiciones de los vuelos que están estudiando y que desaparecieron. Incluso esto que te digo, las teorías de emisión de burbujas de metano, pues llegaron a coger embarcaciones, a sembrar una playa de tubos con bombonas de metano, y efectivamente se tragaban la barca, pero bueno, o sea que quiero decirte que la gente sigue investigando. Hablábamos de esta primera, que es la primera obra, pero ¿hay vistas de continuar con esta temática o de continuar escribiendo? Pues mira, de continuar escribiendo sí, porque ya tengo preparada otra para marzo, para la editorial, otra ambientada además en Salamanca, en la zona de la sierra. Pero lo que me están diciendo la gente, muchos que lo han leído, y es que la novela queda abierta una segunda parte, que es que una segunda parte, y digo, bueno, ya veremos. Te lo estás planteando de momento. Sí, ¿no? Pues, incluso la propia editorial y mucha gente, amigos. En la presentación del libro, pues Luis Melero y Vicente Ortiz lo dijeron, es que esta obra lo que pide es una segunda parte. Bueno, una obra que está totalmente de actualidad porque a finales de 2015 llegaba a las librerías. Sí. Está publicada por la editorial Amarante. Así que todos los que quieran adquirirla en sus librerías de confianza, cuéntanos dónde podemos... La venden habitualmente en Librería Rivas, que es donde ha sido la presentación. Creo que también está en Víctor Jara, creo que también está en Cervantes, y luego cualquier librería pues la piden, día para otro la tienen. Bueno, pues vamos a animar a todos los espectadores de 8 Magazine Salamanca a que se metan de lleno en este mundo misterioso. Ya saben, recuerden El Sendero de los Dioses, El Regreso, y Lorenzo Amable de Mendoza es su autor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Y por desentrañarnos, darnos estas pinceladas del mundo del misterio que sin duda animan a seguir investigando. Sí, porque el misterio no está desentrañado. Y yo no creo que se desentrañe en mucho tiempo. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa frase, con esa máxima, porque además nos viene de perlas para cerrar la entrevista. Muchísimas gracias por estar esta noche. Y nosotros vamos a hacer la segunda, en este caso, la segunda pausa de publicidad, pero enseguida regresamos en este 8 Magazine Salamanca con muchos más temas. Hasta ahora.